Buenos días, estimados alumnos. En este momento voy a proceder a mostrar un poco la continuación de las simulaciones que venimos realizando hace algún tiempo en relación a los circuitos electroneumáticos. En esta oportunidad vamos a realizar la simulación de un circuito electroneumático mediante el método cascada. Es la secuencia electroneumática que acabamos de visualizar dentro de la presentación en el material de apoyo. La secuencia electroneumática es la siguiente: A más, B más, B menos, A menos, C más y C menos. O, en este caso, sale el primero, sale el segundo, vuelve el primero, sale el tercero y vuelve el tercero. ¿Qué es lo que podemos analizar primero antes de realizar el circuito o ver dentro de la designación propia? El paso a paso. Obviamente, una vez que nosotros hacemos el diagrama espacio-fase, en una primera instancia, luego en una segunda instancia asignamos las variables correspondientes, en una tercera instancia realizamos la separación por grupos, ¿cierto?, mediante el método cascada, y en una cuarta instancia realizamos la tabla de activación y la tabla de activación de la secuencia. En base a la separación de grupos, nosotros estamos en condiciones de poder realizar recién nuestro circuito electroneumático. La primera parte del circuito electroneumático es la que visualizamos acá en la parte superior, ¿cierto?, en donde tenemos de partida nuestros tres cilindros o actuadores con sus correspondientes válvulas 5.2, con doble pilotaje del tipo eléctrico, A más, A menos, B más, B menos y C más, C menos, y la alimentación, en este caso el origen de la presión neumática más en la unidad de mantenimiento FRL, ¿cierto? ¿Qué otra cosa más podemos observar? Los correspondientes cierres de acá de las vías o la cierre del circuito, la que nos estamos utilizando, y la alimentación, que son 4 y 2 para cada cilindro. ¿Qué otra cosa importante? Este circuito tiene dos formas de realizar, o esta secuencia tiene dos formas de realizarse, con un pilotaje eléctrico más un retorno por muelle o resorte, o doble pilotaje eléctrico. ¿Cuál es la diferencia? Que este es un poco más corto, el otro un poco más largo. ¿Qué otra cosa importante tenemos que mencionar? Nosotros tenemos que asignar la salida y la entrada de cada uno de los vástagos de los cilindros, ¿ya? ¿Por qué? Porque según el contacto, ya sea normalmente abierto o cerrado, que se da en el circuito de control, yo voy a poder controlar el ingreso y la salida en base a la secuencia que yo tengo del estado anterior. ¿Cómo lo cumple el método cascada o cómo se cumplen las secuencias que son un poco más complejas? ¿Cómo hago esta designación? Aprieto doble clic sobre el cilindro o el actuador. Tengo los varios parámetros, ¿cierto? Y me voy a la final donde dice etiquetas de accionamiento. La marca va a ser inicial A0, A1 o B0, B1, dependiendo, o C0, C1, dependiendo del cilindro. Y siempre la posición voy a poner el mínimo hasta el máximo. ¿Cuál es el mínimo? Obviamente 0 y el máximo va a ser 100. Ya ahí hay otras unidades, pero nosotros utilizamos la de los milímetros, de 0 a 100. Eso se hace en cada uno de los, en este caso los vástagos que van a funcionar de cada uno de los actuadores o cilindros. Una vez que tengo toda esa designación realizada, yo me encuentro en condiciones de poder proceder al circuito de control. El circuito de control, la parte más fácil o la parte más común es la parte donde están los solenoides o los relés con llave que se activan en base a los accionamientos o pilotaje del tipo eléctrico de la válvula 5.2, ¿cierto? En este caso, el ordenamiento que yo les voy a dar a estos solenoides tiene que ser sí o sí en base a la secuencia electroneumática, ¿ya? A más, B más, B menos, A menos, C más y C menos. Tal cual como yo tengo mi secuencia electroneumática que me están solicitando. ¿Ya? Y acá tengo dos opciones también, en la otra parte del circuito, que es donde van los relés, ¿cierto? Simplemente puedo poner uno de cada uno, acá yo podría poner 6 relés porque son 6 estados, ¿cierto? O en este caso hacerlo como lo hice yo, que yo hice 3 solamente y los otros los tiré como en paralelo para poder un poco hacerlo un poco más ordenado y un poco más compacto, ¿cierto? Porque si yo hiciera 6 sería un poco más largo. Bien, una vez que yo tomo esa decisión, yo pongo la correspondiente, entrada de 24 volts, la salida de 0, entrada, salida de circuito, etc. Y ya voy poniendo las condiciones que yo quiero darle a mi circuito. ¿Qué es lo importante? Primero, ver cuáles van a ser los estados que se van a activar según cada uno de los solenoides, ¿cierto? Nosotros sabemos en este caso que la salida de B+, ¿cierto? O para que salga B+, que es el segundo estado, que va a hacer que lo active este solenoide, va a ser con el estado anterior, y el estado anterior
anterior que hace que salga B+, o que se active el solenoide B+, va a ser A+, o sea, la salida de este vástago que yo lo voy a utilizar con un contacto normalmente abierto, o un obturador, ¿cierto? Tipo rodillo, que en este caso es A1. Lo mismo para A-. A- se va a activar con el estado anterior, que en este caso es el regreso de B o B0, ¿cierto? Que en este caso va a ser con un franqueador. B0 que va a ser activar a A-. En C+, en este caso la salida de C, se va a activar con el estado anterior que es A-, que en este caso es A0 y es la devolución del rodillo de, o el vástago del rodillo de A, en este caso como tengo acá. Y C- va directamente con un contacto normalmente abierto a la entrada o en base al interruptor porque es la última secuencia, ¿cierto? Es la última secuencia que se activa ya que se activa en la primera. ¿Qué otra cosa podemos observar según la tabla de activación, ¿cierto? ¿Cuáles son los que están activando que nosotros conocemos o nosotros sabemos? Que van a ser tres, C0, B1 y C1, ¿cierto? Que fueron los que analizamos dentro de la tabla. Ya en este caso, el C0 mediante un franqueador y B1 y C1 mediante un obturador o dos contactos normalmente abiertos, que nosotros conocemos comúnmente. ¿Qué otra cosa observamos dentro del circuito? El S0, que es el pulsador de activación de la secuencia para poder analizar cómo va a funcionar cada una de las secuencias electroneumáticas. ¿Ya? Pero más que todo lo que hemos analizado. En la parte izquierda o en la parte donde nosotros vamos a realizar la activación, ¿cierto? Es donde se realiza la tabla de activación y la otra parte es la tabla de los estados correspondientes. Siempre en base a la designación que yo hago previamente en el diseño del circuito o en el diseño del paso a paso de la secuencia electroneumática mediante el método cascada. Una vez que ya tengo listo esto, yo le puedo dar play y al tiro me voy a dar cuenta que no hay ninguna falla porque no me está regenerando ningún campo. Acá en la parte eléctrica no hay nada, no me está diciendo que hay una parte abierta, una parte sobremontada, perdón. Y en el circuito de fuerza lo mismo. Al haber la línea azul en cada una de las vías, yo me puedo dar cuenta que no hay ninguna fuga. Entonces no tenemos fuga ni en el circuito de fuerza y no tenemos una mala conexión dentro del circuito de control. Acá yo tengo dos opciones. Directamente le puedo dar play para iniciar la secuencia o me voy acá donde dice opciones, simulación, factor de ralentización. El defecto es 1 a 1, pero yo le voy a poner 1 a 3 para analizar la secuencia paso a paso. ¿Ya? Esto hace que mi salida y entrada de cada uno de los vástagos de la secuencia sea un poco más lenta. Una vez que yo ya lo tengo como corresponde, le doy play. No tengo fuga en la parte neumática, no hay sobreposición o circuito abierto en la parte eléctrica. Voy a darle inicio mediante el pulsador de partida o el S0. Sale A, sale B, vuelve A, sale C, vuelve C. O nuevamente sale el primero, sale el segundo, vuelve el primero, sale el tercero y vuelve el tercero. Se cumple la secuencia. Como ya sabemos que se cumple la secuencia, ahora vamos a realizar el análisis paso a paso. Le doy play a la secuencia, alimento la parte neumática, no hay fuga en la parte eléctrica ni circuito abierto. Está ok y lo voy a hacer con este botón que tengo acá. Hasta el cambio de estado, como dice acá, simular hasta el cambio de estado. Le doy play. ¿Qué se alimenta primero? En base al interruptor se alimenta el primer relé, que hace que se alimente el K2 y hace que salga con C0. ¿Por qué sale con C0 primero? Porque obviamente el C0 es la devolución del vástago C o C- que hace que se active la secuencia en el estado siguiente. Como ya sabemos en la secuencia por cascada, el estado siguiente o el último estado hace alimentar recién la salida del primero. Por eso acá tengo en este caso el C0 con el rodillo que hace que vuelva a C. Luego en el siguiente estado, este K1 va a alimentar este contacto K1 que está acá en paralelo, va a cerrar el circuito y va a hacer que se alimente mi otro contacto de K1 que está acá en paralelo también al final, conectado con el solenoide A+. ¿Cierto? Ahí va a salir mi A+. Ahí sale A+. Después se tiene que salir B+. ¿Cómo lo compruebo? Viendo el siguiente estado. Sale B, en base a la alimentación, porque sale de A+, alimento acá en paralelo, ¿cierto? Excito ese contacto y sale B.
Después, ¿cuál tiene que salir? Tiene que salir en este caso, perdón, devolverse B. ¿Cómo lo devuelvo? Vamos a ver el siguiente estado de la secuencia. Alimento este contacto, en este caso el K1 que tengo acá, me va a alimentar B1, me va a alimentar el K3 y el K2 que tengo abajo va a alimentar este que tengo acá en paralelo, este de acá, este que tengo en paralelo y me va a alimentar el B-. Miren. ¿Ve? Devuelve B. Luego tiene que volver A, ¿cierto? Que sería en este caso el en base al B0. Ahí vuelve, se alimenta ahí y hace que vuelva a B. Perdón, hace que vuelva a A. Y finalmente yo tengo el C+, que se alimenta con el A0. El A0, ¿dónde lo tengo? Lo tengo acá arriba. Con el estado que tengo anteriormente. Sale C. Y finalmente desactivo directamente por fuera con el K3. Y hace que se me devuelva C. Y ahí se cumple la secuencia. Entonces, para corroborar, pongo stop. Le doy simulación a la secuencia. No hay fuga, no hay fuga. Presiono mi pulsador de marcha, sale A, sale B, vuelve A, sale C, vuelve C. O sale el primero, sale el segundo, vuelve el primero, sale el tercero y vuelve el tercero. Se cumple la secuencia. ¿Cuál es la clave de este ejercicio o esta simulación? Saber cuáles son los estados o los finales de carrera que me van a activar y cuáles van a ser los según en cada uno el cambio de estado. Esa es la base. Que acabamos de nosotros de visualizar y analizar cuáles eran esos finales de carrera en el paso a paso mediante el método de cascada. Así que eso, jóvenes, acá está la simulación de un circuito electroneumática en base al método cascada. Muchas gracias.